Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este congreso. Yo voy a inaugurar, digamos, las ponencias y con un tema que es la economía digital, que, bueno, en definitiva es la economía que viene para la era digital, ¿verdad? Oportunidades de negocio. Bien, algunos datos míos que nos saltamos. Bueno, pues en esta imagen, en este iceberg, yo estoy intentando representar cómo veo yo la era digital, ¿verdad? Y cómo creo que lo ve la sociedad en general, ¿no? Entonces, por encima de todo esto, tenemos algo que yo, de alguna manera, conceptualmente quiero diferenciar, y es la época de la sociedad de la información o de la economía de la información, de la época de la economía digital o la era digital, que es donde estamos entrando, ¿verdad? Esta diferenciación vendría por las actividades que estamos viendo por encima del iceberg, que son fundamentalmente tres. O sea que podríamos entrar a detallarlas más, pero a mí lo que me interesa es, digamos, manejar ideas generales que sean comprensibles y que nos puedan dar un marco para fijar este tránsito de la economía de la información a la economía digital, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que hay tres actividades en estos momentos, tres grandes actividades que todos conocemos. Una de ellas agrupa lo que son el marketing digital y las redes sociales. En marketing digital estaría Google, en redes sociales, pues las redes en general, pero Facebook, etc. Esta actividad fundamentalmente es una actividad de publicidad, ¿verdad? Las redes sociales, Google, etcétera, viven de la publicidad. Y vive muy bien. Y aquí voy a empezar a alinearme claramente con la tesis de Francisco Ros, ¿verdad? En Europa tenemos un problema y el primer problema es creernos, ¿verdad?, lo que nos venden este tipo de entidades que tienen unos beneficios tremendos, que se llevan a Estados Unidos el 40% de la facturación que tiene que ver con la economía de la información y el 30% del beneficio. Google es una empresa que tiene un margen de beneficio del 30% anual. No sé si conocéis alguna más con la que pase esto, ¿verdad? 30% de beneficio anual, ¿verdad? Eso evidentemente lo pagamos o lo pagan todas las empresas que tienen que recurrir a la publicidad que Google muy bien ha sabido llevarse a su buscador y retirarla a todo el mundo. Que vive, a la gente que vive de la atractividad, fundamentalmente de los contenidos digitales. ¿A quién tenemos aquí? Pues tenemos en contenidos digitales, pues prensa, radio, televisión, música, editoriales, etcétera. Contenidos digitales que Google y las redes sociales necesitan para atraer al público, porque el negocio de la publicidad es tener audiencia y, por lo tanto, ponerle publicidad, ¿verdad? Bueno, pues esa necesidad de Google y compañía ha hecho que los contenidos digitales vayan casi a todo gratis o pirateados, etcétera. Consecuencias, destrucción de la clase media que vivía de estos sectores, pérdidas en las empresas, bajada de la facturación, pérdidas de empleo, etcétera, ¿verdad? Esta es la real situación de la industria de los contenidos digitales en Europa. La otra gran actividad, comercio electrónico, ¿verdad? Aquí tenemos otro aspirante al monopolio, que es Amazon, ¿verdad? Que ha sabido entrar, dominar también este sector en gran medida y que comparte con los otros dos operadores, Google y las redes sociales, un tema muy interesante para ellos, ¿verdad? Y es no pagar impuestos en Europa, ¿verdad? O sea que tenemos realmente una economía de la información controlada, centralizada en Silicon Valley, ¿verdad? Es una economía centralizada, allí se decide lo que se hace, se distribuye a todo el mundo y ya está, ¿verdad? Con muy pocas posibilidades de competir contra este tipo de actividades, ¿verdad?, en Europa. Bien, pero yo mantengo que hay una gran oportunidad de cambio, algunas de ellas las comentaba Francisco, pero estas oportunidades de cambio vienen fundamentalmente por las tecnologías emergentes. Es decir, en Europa tenemos una oportunidad si nos tomamos en serio, ser europeos,
defender nuestros intereses y utilizar las tecnologías que están viniendo y están trayendo la transformación digital, utilizar estas tecnologías y, por lo tanto, generar negocio, empleo, riqueza, etc. La primera tecnología que todos conocemos es la nube, Big Data, Internet de todas las cosas, ciudades inteligentes. Me falta ahí el concepto de Industria 4.0, ¿verdad? Pero lo vamos a ver después también en las siguientes transparencias, ¿no? ¿Cuál es, para mí, la gran diferencia entre la economía de la información y la economía digital o la economía del área digital? La gran diferencia es que mientras en el otro lado simplemente la tendencia era todo lo que podamos, hagámoslo digital, ¿verdad? O sea, pasemos cosas analógicas a digitales, cosas que están en soporte de papel a digital, etc. Ahora hay una tendencia diferente, que es, arriba también, todas las empresas eran nuevas, eran estas que llamamos nativas digitales, etc. Toda esta historia, ¿verdad? Abajo están las empresas tradicionales, ¿verdad? Las empresas tradicionales de siempre. En España hay 400.000 empleos en la parte de arriba, no hay más, no llega, ¿vale? En el resto tenemos 16 millones de gente trabajando ahora mismo, ¿no? De personas, ¿verdad? La parte de arriba no ha contribuido en nada al Producto Interior Bruto, como decía antes. La parte de abajo es la gran parte del... bueno, la parte de arriba son 100.000 millones de euros, la parte de abajo es todo el resto del Producto Interior Bruto. La parte de arriba es 2-3% de nuestra economía, ¿vale? Entonces, realmente las oportunidades hay que verlas aquí abajo. Y hay que verlas en el sentido de transformar empresas tradicionales, empresas que, como la banca, los seguros, el sector de automóvil, el sector de fabricación, las infraestructuras, etcétera, que en muchos casos van a mantener los productos físicos, los bienes físicos, etcétera, pero van a transformarse digitalmente por esto que llamamos la hibridación, es decir, sumándoles servicios, poniéndoles inteligencia, etcétera, ¿verdad? Esta es la tendencia fundamental, es la tendencia que yo voy a tratar de desarrollar en esta ponencia y voy a, por lo tanto, seguir con algunas cosas más. Bien, esta es otra forma de ver lo mismo, como alrededor tenemos una serie de tecnologías. Evidentemente hay un fenómeno que es la movilidad, que tiene mucha importancia con todo el tema de Internet de las cosas, la nube, etcétera, ¿no? Pero la reflexión en este caso es, seremos capaces de hacer una transformación digital útil, etcétera, si tenemos personas adecuadas para ello. Es decir, la tecnología por sí sola no va a funcionar, no se va a mover sola, necesitamos las personas para hacer esto y, por lo tanto, necesitamos nuevas competencias, que es otra de las cosas que voy a tratar de dejar claro en esta exposición, ¿verdad? Bien. ¿Cómo he llegado yo a estas conclusiones? Bueno, pues con un trabajo con un soporte científico, una investigación en la que he buscado un método que me permitiese entender algo que partía de una suposición inicial. Es decir, la transformación digital, la transformación social, el crecimiento y el desarrollo económico en los últimos siglos han estado siempre ligados a la tecnología, ¿verdad? Esto es un hecho que creo que es evidente para todo el mundo, ¿verdad? Y esto se ha producido a través de la incorporación de la tecnología a las empresas, ¿vale? Entonces, esto simplemente es una explicación de del sistema que he manejado, el sistema empresa con varios subsistemas, en los que he incluido el subsistema tecnología, en los que he incluido el subsistema organización del trabajo, es decir, una vez que introducimos tecnología en la empresa, todos sabemos que hay que reorganizar el trabajo, reorganizar la estructura de la empresa, etcétera, para que esta tecnología sea productiva y realmente dé resultados en términos de productividad y nuevos productos y servicios, ¿verdad? Bien, pero estamos además en un mundo donde tiene mucha importancia lo que pasa con los mercados, con los clientes, etcétera. Estamos en un mundo global, ¿verdad? La tecnología lo ha hecho más global todavía. Y bien, estos tres factores son los que van a determinar el subsistema competencia. Es decir, si vamos cambiando la tecnología, si vamos cambiando los sistemas de organización del trabajo, si los mercados cambian y los clientes también,
por fuerza, tiene que cambiar las competencias que necesitamos en las personas que dirigen las empresas, pero también en el resto de personas que están en el mundo de antes. Bien, vamos a ir repasando algunas de las tecnologías que he mencionado antes. También con rapidez, porque son conceptos que voy a manejar muy generales y que supongo que casi todos de vosotros conocéis. La primera es lo que en estas tecnologías emergentes, tecnologías que recuerdo llevan muy poquitos años entre nosotros, por lo menos de manera activa, de manera aplicable a las empresas, etcétera. Es verdad que todos los conceptos tienen mucho más tiempo, pero realmente el que las empresas estén empezando a irse a la nube, etcétera, pues es un fenómeno bien reciente, quizás de esta última década. Entonces, bueno, pues ya sabemos las ventajas del cloud, no tenemos que hacer la inversión directamente, podemos acceder a sistemas mucho más potentes, podemos tener los servidores que no sean nuestros, podemos contratar software por servicio, pagar por consumos, etcétera, ¿verdad? Bien, pues este es uno de los grandes elementos de esta transformación, ¿verdad? De la que se habla mucho, por lo tanto tampoco voy a parar mucho más. Simplemente decir esto como consecuencia. Tiene el tema de la movilidad. Tenemos ahora mismo en el mundo 7.000 millones de móviles, ¿verdad? Esto no quiere decir que todo el mundo tenga un móvil. Somos 7.000 millones de personas aproximadamente. No todo el mundo tiene un móvil. No todo el mundo tiene... Hay mucha gente que le faltan muchas cosas. Hoy, viniendo para acá, me ha sorprendido los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, donde decía que tenemos un tercio de los jóvenes de menos de 16 años en situación de pobreza en nuestro país, ¿verdad? Y, por lo tanto, creo que tenemos que empezar a ser conscientes, aprovecho para decirlo, de que en Europa tenemos serios problemas. Ya casi nadie se cree que seamos una potencia mundial, nada más que nosotros, y por lo tanto creo que tenemos que empezar a tomarnos en serio, no solo los que nos dirigen, ¿verdad? Como decía Francisco, sino nosotros mismos, qué vamos a hacer para seguir teniendo algún margen de posibilidad de vivir, ¿no? Bien, pues, perdona esta introducción, pero esta reflexión, pero tenía ganas de hacerla porque realmente la cifra esa me llamó mucho la atención y no para bien. Bien, esto está aquí, hablamos mucho de ello y tal, pero ¿quién va a trabajar en cloud? ¿Quién va a hacer los negocios con el cloud? ¿Tenéis la respuesta? Realmente hay un problema, o sea, el cloud es una de las iniciativas, de esas 16 iniciativas que están en el mercado único digital, es hacer una nube europea, ¿verdad? Para ello tenemos que conseguir que los datos se puedan mover dentro de la Unión Europea, que no haya restricciones para que se muevan, etcétera, pero tendremos que conseguir también intentar que salga algún operador, porque realmente hasta ahora lo que se está haciendo es que Amazon y otros pues vienen, montan los servidores en Alemania, por decir algo, ¿verdad? Montan allí sus granjas, pero el negocio se lo están llevando, ¿no? Los datos evidentemente se siguen yendo a donde siempre, a Estados Unidos. Esos datos de que hablaba Francisco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hablemos de tecnologías, etcétera, pero pensemos cómo las conseguimos rentabilizar para que tengan un efecto positivo en Europa y en nuestro país, ¿verdad? El otro tema, exactamente igual, es el tema de Big Data. Todos hemos oído hablar de Big Data, de inteligencia de negocio, cómo utilizamos todo esto en temas de marketing. Evidentemente hay muchas más utilizaciones de Big Data que las de marketing, que son las que todo el mundo nos cuenta, sabe, etcétera, ¿verdad? Big Data va a estar en las industrias, Big Data va a estar en las ciudades, en las Smart Cities, etcétera, ¿no? Pues también lo mismo, pensemos a ver si somos capaces de que en Europa surja la posibilidad de que podamos trabajar con Big Data, haya empresas que puedan trabajar con Big Data, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir un poco más. Internet de las cosas. Internet de las cosas, para mí, es lo que denomino una tecnología de uso general, ¿no? Y he buscado este término para llamar la atención sobre Internet de las cosas, porque creo que realmente ligado a Internet de las cosas están la gran mayoría de las transformaciones que van a venir a estas empresas tradicionales.
Tecnología de uso general es un concepto que han manejado algunos economistas para referirse a aquellas tecnologías que han tenido más trascendencia en nuestra historia. Aquellas tecnologías que una vez se implantan, están allí, etcétera, usamos todo el mundo, ¿no? Quizás la tecnología de uso general de la que podemos hablar con más sentido en estos momentos es la electricidad, ¿verdad? La electricidad, desde que ha surgido, pues ha puesto en marcha motores, hemos podido conectar a esto muchas cosas, etcétera, ¿no? Pues bien, la capacidad de conectar cosas de Internet, de todas las cosas, es muy superior a la que ha tenido la electricidad en términos de cantidad y en términos de, también de impacto económico. Va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque realmente no necesitamos construir cosas como la electricidad que tengan el mismo, la misma... que pueda conectarse, alimentarse de la electricidad, etc. Internet de las cosas no busca esto, simplemente busca poner sensores en todos los sitios posibles en los que necesitemos tener información de las cosas, de los productos, etc. ¿verdad? Sensores que sabéis que están pues por debajo ya, en muchos casos, de $1, ¿verdad? ¿No? Entonces, Internet de las cosas ya lo llevamos con nosotros, muchas personas, algunos de vosotros lleváis pulseras, lleváis sensores, etcétera, para controlar temas de salud, otras informaciones, etcétera. Internet de las cosas va a estar en nuestras ciudades, es decir, ya está en nuestras ciudades. Cuento muchas veces, igual me repito y algunos ya me lo habéis escuchado, un ejemplo que a mí me llama la atención, que es el ejemplo de Ferrovial, que pone sensores a los contenedores de la basura, ¿verdad? Pone sensores en los contenedores de la basura para controlar el estado de los contenedores. Se los mete por dentro y sabe qué nivel de basura tiene, hasta qué nivel está llegando la basura, ¿no? Con ello evitan dos cosas. Uno, que los contenedores se desborden, es decir, que la gente siga echando y por lo tanto pues, crea un problema en la ciudad de que esté la basura por ahí dando vueltas, etcétera, ¿no? Con ello consiguen, esto lo controlan porque una vez que saben que hay un contenedor que está a punto de verter, etcétera, pues pueden mandar un pequeño vehículo y vaciarlo y dejarlo con capacidad de volver a recoger basura. Pero el otro elemento es que esos sensores evidentemente mandan datos a sus sistemas, esos sistemas cogen esos datos y les permiten hacer la planificación de la recogida de basuras. Es decir, no tienen que hacer toda la ruta de los contenedores, sino que Big Data les hace también la planificación, no solo a donde tienen que ir, sino a las rutas más adecuadas, etc. Dicen que han reducido casi un 30% los costes de recoger las basuras con esto, ¿verdad? Es un ejemplo que lo pongo por aquello que nos llama la atención, dice, hombre, pues hasta dónde podemos poner sensores y qué utilidad tiene esto, ¿no? ¿Verdad? Pero en las ciudades hay muchas más oportunidades de intervenir en el tema del tráfico, en el tema de todo el tema de movilidad, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y aquí otra vez surge la pregunta, dice, ¿hay empleo aquí para la gente? ¿Tenemos oportunidades aquí, los españoles, los europeos, etcétera? Sí, tenemos oportunidades. No tenemos a Google mandando en esto. En serio. Lo cual es muy importante. Es decir, en transformar esto o transformar ciudades, ¿verdad? Que es la próxima diapositiva que tenía, ¿verdad? Aquí hay que estar presentes. Aquí hay que hacer operaciones en el terreno. Aquí hay que tomar decisiones, hay que instalar los sensores, etcétera, etcétera. Esto no se hace sentados en Silicon Valley, ¿verdad? Y no se distribuye a todo el mundo. Realmente el empleo estará aquí. Aquí hay muchas oportunidades para las empresas, para las pymes, etcétera, ¿no? Fíjense, hay una cierta alianza que se llama, no iba a decir el nombre, pero no me acuerdo ahora mismo, que ha constituido Ametic para trabajar en las empresas, perdón, en Smart Cities. O sea, Ametic, la Asociación del Sector Digital, etcétera, se dedica a darles información de posibilidades de negocio, de cómo van los proyectos de Smart Cities, etcétera. Hasta el momento se han asociado a esta asociación 6.000 empresas de todo tipo, desde grandes, pequeñas, etcétera. Hay
unas expectativas tremendas y la gente ve posibilidades de trabajar en cualquiera de estas cosas que tenemos puestas ahí, alumbrado, etcétera y tal, ¿no? Estamos dando pasos interesantes. Por ejemplo, no sé si han pensado en los parquímetros digitales. Los parquímetros digitales pues, nos llamó a todos mucho, nos llamó la atención. Bueno, pues para bien, para mal, nos cobran más, menos, no sé. Nos resulta más cómodo pagar, no sé qué. Pero bueno, realmente la función que estamos haciendo con los parquímetros digitales es la más elemental. Es decir, la siguiente sería que pudiéramos salir de nuestra casa, pensar que queremos ir a la calle Serrano, por ejemplo, por decir algo, y buscásemos una plaza disponible y la reservásemos ya. Y por lo tanto fuéramos directamente a la plaza que hemos reservado, nos ahorraríamos 30% de nuestro tiempo que dedicamos a dar vueltas por la ciudad buscando dónde aparcar, ¿verdad? Entonces, realmente hay muchas oportunidades de seguir haciendo cosas, de seguir trabajando, etcétera. Pero una de las cosas también que tenemos que hacer es que la gente empiece a ver este tipo de cosas, que la gente empiece a saber este tipo de cosas. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que la información que se da, parece que no hay mucha gente interesada en contar todo este tipo de cosas, ni siquiera las consultoras. Las consultoras ahora mismo, sé que hay algunas delante, ¿verdad?, pero tienen marcado su presupuesto, ¿verdad? Oiga, movilidad, Big Data y nube y tal, ¿no? Y el presupuesto está a base de esto y esto es lo que cuentan y ya está, ¿no? Cuando vean más negocio en este tipo de cosas, pues irán pasando. Y bueno, pero está sucediendo, por ejemplo, que Madrid ha hecho una licitación, ha adjudicado a IBM por 49 millones de euros un plan de Smart Cities, pero no aparece ni en la web del ayuntamiento. O sea, es una cosa curiosísima, ¿no? ¿Verdad? Es un proyecto todavía muy genérico, pero que realmente nos da idea de que las cosas se están empezando a hacer, ¿verdad?, y que irán más para adelante. Vale. Otra cuestión de la que se habla muy poco, de otros de los conceptos de transformación. El tema de Industria 4.0 o fábricas del futuro. Industria 4.0 es un concepto que está trabajando el gobierno alemán con empresas como Siemens, etcétera, de las que tenemos en España. Siemens es la que está trabajando más en él, donde están trabajando para hacer la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Estamos en la tercera, la de la información, ellos quieren hacer ya la cuarta. La cuarta revolución industrial basados en estas tecnologías que hemos comentado hasta ahora. Internet de las cosas va a estar muy presente aquí, va a estar muy presente porque va a permitir que la gente, cuando está trabajando y vaya por la fábrica, etcétera, esté dirigiendo la fábrica desde un móvil, esté leyendo la información de los sensores, esté teniendo información de Big Data, etcétera, ¿no? Entonces, es un concepto de fábrica que seguramente, o pretende ser más inteligente, ¿verdad? Pretende tomar decisiones más al momento, pretende que se pueda cambiar la producción, el tipo de producto que se está haciendo, la gama de productos, etcétera, con muy poco esfuerzo, a través de esos sensores, etcétera. Por lo tanto, es una fábrica más polivalente, es una fábrica que va a romper con el tema de las economías de escala. Sabéis que hasta ahora casi todo el sector industrial ha trabajado mucho con el tema de las economías de escala, es decir, tenemos que hacer fábricas muy grandes para que sean rentables, etcétera, porque solo fabricamos un producto. Si podemos fabricar más de un producto, cambiar, etcétera, las economías de escala necesarias son menores, ¿no? Por lo tanto, esto puede dar lugar a más fábricas y más pequeñas, a personalización de la producción, cercanía al mercado, etcétera. Y a que uno de los elementos que tienen que ver con el que la industria se haya deslocalizado de Europa, y hemos pasado en España de tener 30 y algo % de industria, llegamos a tener 37 en los años 80 y estemos en el 13 hoy, ¿verdad? Y en Europa que estemos muy por debajo de lo que recomienda la OCDE, que es el 20%. Es decir, ese equilibrio entre industria y servicios podamos intentar pelearlo otra vez en Europa, ¿vale? Nos jugamos mucho aquí. Nos han dicho
que era necesario deslocalizar las fábricas. Nos han dicho que era útil, no solo necesario, sino útil, que realmente las economías avanzadas eran economías de servicio, de servicios avanzados a las empresas. Pensarlo bien, es una estupidez. Si no hay industria, ¿para qué queremos los servicios avanzados? ¿Para qué queremos buenas universidades? ¿Para qué queremos centros de I+D? Para servir vinos en los Coca-Colas en los chiringuitos. Realmente se necesita tecnología en un país, se necesita investigación, etcétera, cuando hay un potente sector industrial que es capaz de absorber eso. Eso a la vez hace que ese país tenga infraestructuras importantes, a la vez hace que sea un país equilibrado, a la vez hace que sea un país que pueda tener una balanza de pagos equilibrada, etc. Fijaos, si tenemos en cuenta en estos momentos que la gente quiere productos más personales, aquí tenemos una de las soluciones para buscar la capacidad de tener nuevas industrias en nuestros países. También cuento muchas veces el tema de una pequeña fábrica de Murcia que se dedica a hacer muesli 2, no recuerdo, muesli 2 no sé qué, que se dedica a hacer muesli para el desayuno, ¿verdad? Uno, y esta es la parte anecdótica, va a su web y se encuentra ahí un bote, ¿verdad? Y va metiendo en ese bote lo que quiere, tanto de cereales, tanto de frutos secos, tanto de frutos rojos, no sé qué más. Después mide cuántas calorías tiene aquello, ¿verdad? A veces, como tiene mucho, el otro día en una charla me encontré a alguien que dijo: sí, yo uso esto, pero lo regalo a los amigos porque yo no me lo tomo y tal, ¿no? Siempre me sale con muchas calorías, ¿verdad? Pero bueno, sale con las calorías que queramos, ¿verdad? Es cambiar los componentes y sale con las calorías que queramos. Después le ponemos el nombre y después decimos: oiga, mándemelo a casa o mándeselo a un amigo, y en 24 horas está en tu casa. Vale. Está en tu casa porque detrás hay este concepto de fábrica, que es capaz de tomar decisiones sobre qué mete en cada bote, ¿verdad? Y esto es una pyme. Y esto es personalizar productos de verdad. Pero como esta hay otra de muebles en el País Vasco, como esta hay otra, hay gente en Galicia que hace muebles y resulta que ya no necesitamos enchufes, etcétera. Todo esto, hay una fábrica que dice que ya no nos hace falta que los equipos que se alimenten directamente de la corriente, pero sin que tengamos que poner todos estos cableados. Nos pone estanterías autoorganizativas, es decir, que ponemos un documento, leemos el código barras, lo ponemos a la estantería donde queramos y cuando vayamos a buscarlo nos dirá dónde está. Si lo ha movido alguien, etcétera, nos seguirá diciendo dónde está siempre y cuando esté en la estantería. ¿Verdad? Hay muchas posibilidades de afrontar nuevas industrias. Hay posibilidades de cambiar el modelo económico y necesitamos cambiar el modelo económico. No podemos seguir con un modelo económico basado exclusivamente en los servicios. Y fijaos, aquí, en ese cambio de modelo económico, hay otra preocupación en estos momentos en la Unión Europea, y vuelve a ser Google, en la industria. Porque, ¿cuál es nuestra industria bandera en Europa? Donde hay tecnología, empleo, etcétera. ¿Cuál es? Automóvil. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Verdad? Sí. Puede haber otras, ¿no? ¿Verdad? Que los aviones, no sé qué más, etcétera, pero empleo, etcétera, tal. Bien. Pues, señores, el proyecto de coche autónomo sin conductor de Google atenta contra esta industria. Atenta contra esta industria porque si Google saca los prototipos, si Google consigue que el estándar para mover estos coches sea Android, la industria europea pasará a depender de Google otra vez. Igual que depende ahora de la industria de los contenidos, etc. Y hay una alarma tremenda con esto. Antes Francisco mencionaba al comisario Oettinger, alemán. ¿Vale? Hay un ministro en Alemania que es ministro, curiosamente, de algo que se llama Transportes y Digital. Curioso, el nombre, Transportes y Digital, un ministro que controla las infraestructuras. ¿Por qué?
porque en el control de las infraestructuras, en la comunicación que van a tener los coches entre sí con las infraestructuras y todo este tipo de cosas, en esto está el futuro del sector del automóvil. ¿Por qué Google tiene tanto interés en que haya coches sin conductor por ahí? Pues tiene este interés porque ahí va a estar la tercera pantalla. Tenemos una pantalla, ¿verdad? Tenemos dos pantallas, ¿verdad? Y la tercera en el salpicadero del coche, con gente que va a ir a trabajar sin nada que hacer, nada más que mirar para esa pantalla o ir haciendo otras cosas. Gente que va a viajar mirando los salpicaderos. Y otra vez, ¿cuál es el negocio de Google? Lo decíamos al principio, ¿verdad? Aquí quiere tener otra vez Google la capacidad de exponer su publicidad a gente que iremos a veces aburridos y no llevaremos una pantalla, igual llevamos varias, cada uno en el coche, ¿verdad? Bueno, pues aquí se va a librar una de las grandes batallas a nivel industrial en los próximos años. La Comisión es consciente de ello. Tenemos algunos países que son conscientes de ellos. No sé si el nuestro se ha enterado, creo que no. Bien, pues sigamos un poco más. Todo esto, evidentemente, requiere nuevas competencias. Nuevas competencias para organizar las empresas y para gestionar las personas. Las empresas están empezando a funcionar bajo el concepto de ecosistemas empresariales. Aquí tenemos, creo que desde atrás no lo podrán ver, el ecosistema de Apple, ¿verdad? Apple, que es una empresa, ¿de qué tipo? ¿Servicios? ¿Industria? Apple. ¿Es una empresa de servicios? ¿Es una empresa de productos? ¿Es una empresa industrial? ¿Es una empresa de servicios? Apple. Apple, digo esto porque es la empresa que más factura en estos momentos en el mundo. Bueno, pues Apple hace cacharritos, O sea, es una empresa de fabricación electrónica, no nos equivoquemos. O sea, no tiene nada que ver con el resto, ¿verdad? Bien, gracias. Es una empresa que hace cacharritos, una empresa de industria, es la que más factura en el mundo, ¿verdad? Y bajo ese ecosistema hay mucha gente que mete servicios, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto no es Apple, es Android, pero da igual, ¿verdad? Mete servicios, mete apps, mete música, mete no sé qué más, etcétera, ¿no? Todas las industrias van a convergir en esto. Fijaos, el ejemplo que os había dado antes, las empresas alemanas del automóvil han decidido empezar a trabajar en un software conjunto para mover el sector del automóvil sin conductores, ¿verdad? Entonces, manejar esto requiere nuevas competencias en los directivos. El otro tema es que cada vez vamos a tener equipos de trabajo distribuidos por el mundo, haciendo innovación, trabajando para la empresa, con relaciones mercantilizadas, es decir, no con nómina. O sea, cada vez hay una tendencia mayor a que mucha gente que trabaja para la empresa no trabaja con una nómina, sino que trabaja en un proyecto, trabaja con freelance, etc. Bien. En los mercados, ¿qué está pasando? Mercados globales, mercados visibles a todo el mundo, donde los productos y servicios, el cliente es global, conoce todo lo que se le ofrece, puede comprar en cualquier parte del mundo, a través de eso que llamamos el comercio electrónico, y por lo tanto, clientes con mucho más poder. Vale, pues esto es algo que tienen que entender también los directivos. Bien, a partir de eso, y con esta metodología que os comentaba antes, he elaborado un sistema de 20 competencias para trabajar en la economía en la era digital, y son 4 grupos de competencias. Uno tiene que ver con la innovación tecnológica, otro con los mercados y los clientes digitales, otros con la gestión del trabajo, las personas, etcétera, y una competencias general de gestión global de las empresas digitales. Bien, pues esto es lo que debería saber. Estas 20 competencias serían las que tendría que tener, por ejemplo, un CDO, ¿verdad? CDO, Chief Digital Officer, o un CEO que quiera ser CDO, o un CEO que quiera buscarse dónde tiene su sitio en el futuro, ¿verdad? Porque esto de la nube también afecta bastante a la profesión de los CEOs, ¿verdad? Entonces, ese Chief Digital Officer o
director de transformación, Ramón Cabezas, que viene por la tarde, cuando estaba en Endesa se llamaba director de transformación y procesos, pero era un Chief Digital Officer. El que teníamos antes al frente de la banca digital del BBVA también era un Chief Digital Officer, aunque tenía otro nombre, etc. Pero fijaos el tema de las competencias. El tema de las competencias es nuestro gran desafío personal y el gran desafío de las personas. Recordáis lo que ha pasado hace 15 días en el BBVA, ¿no? Y recordáis las palabras de su presidente. Hemos hecho un cambio total en la dirección de la compañía para tener las capacidades para ir hacia el mundo digital. Capacidades y competencias, pensando porque el presidente no tiene por qué conocer el matiz que hay entre esto, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, las empresas necesitan competencias y personas con competencia para dirigirlas, para hacer esta transformación digital, ¿no? Las personas que están trabajando en las empresas o adquieren estas competencias o van a salir. Las empresas que no tengan competencias, no tengan esta visión, posiblemente no tengan mucho futuro y terminen comprándolas a alguien y va a sacar a esas personas fuera también. La transformación digital no es una elección libre de las empresas ni de los directivos. Es algo que está ahí y que no va a parar nadie. Llevamos hablando del sector del automóvil un buen rato. Si se fijan, en el año 2014 empezaron a aparecer los primeros automóviles que conseguían aparcar, que conseguían no salirse de los carriles, etc. Enseguida aparecieron el resto de las marcas ofreciendo cosas parecidas. Empezaron a hablar de la tecnología en los automóviles. Ya no hablaban de qué placer conducir, etc., sino de la tecnología que llevan, lo que llevan en el salpicadero, etc. Si se fijan, hay un anuncio de Ford en estos momentos todavía que ofrece coches utilitarios de la gama baja con un descuento de 7.000 euros. ¿Sabéis por qué hace esto? Porque se ha equivocado con la producción de coches, tiene un montón de coches en stock de este tipo y no los quiere nadie. Porque hay una encuesta de ANFAC que dice que el 70 y pico % de las decisiones que se toman en relación con los coches están en el salpicadero, es decir, en la tecnología que llevan. Por lo tanto, no hay posibilidades de pararse en un sector y esperar y tomar decisiones de ya iré o no sé qué más. Cuando un sector empieza a transformarse, el que no lo haga tendrá serias repercusiones para las empresas, tendrá serias repercusiones para los que trabajan en ellas, etc. ¿Vale? Sí, un minuto. Chief Digital Officer. Bien. Y termino, voy a llevar menos de un minuto incluso, termino diciendo que a través de eso, de esa información que hemos acumulado, etcétera, pues hemos también sacado un listado orientativo. No pretendemos acertar con los nombres, no pretendemos que sea esto exactamente así, pero en función de esa transformación que viene, hemos llegado a la conclusión de que tiene que haber un experto en innovación digital, pero un experto en innovación digital abierta, no solo basado en lo que se hace en la empresa. Los ingenieros que sepan de Smart Factory tendrán futuro. La gente experta en Big Data, evidentemente, tendrá futuro. El director de tecnología, el CEO, etcétera, si sabe adaptarse a esta concepción de la tecnología, tendrá futuro. El CDO se llamará como se llame, pero en las empresas ya hay CDOs. Evidentemente, el marketing digital tiene futuro, pero que no nos inunde el marketing, que no nos ciegue el marketing, que esto es lo que le interesa a Google nada más. Las empresas hay que hacer nuevos productos, hay que hacer nuevos servicios, hay que cambiar toda la cadena de valor y transformarla. Después viene vender. No vale vender lo viejo de siempre simplemente haciendo marketing digital, ¿vale? Los arquitectos, geógrafos, etcétera, que sepan concebir lo que son ciudades inteligentes tendrán futuro. Los ingenieros en procesos digitales también. La gente de contenidos digitales que conozca bien el mundo también tendrá futuro. Y los riesgos digitales, la gente que esté en el riesgo, la seguridad, la continuidad del negocio, etcétera. Y los directores de recursos humanos que empiecen a entender
que su función es transmitir a la empresa las necesidades de buscar talento, de tener competencias digitales. Porque, señores, llevamos 40 años diciendo que lo importante de las empresas son las competencias blandas. ¿Y sabéis por qué decimos esto? Porque los que dicen esto miran a las empresas de su ombligo, es decir, desde lo que pasa en el interior, desde las relaciones en la gente, etc. Y las empresas hay que volver a mirarlas desde lo que pasa en todo ese sistema, ¿verdad?, que explicaba antes. La tecnología, los mercados, la organización del trabajo de las personas, etc. Así es como hay que mirar a las empresas. Y si no, fíjense en el perfil de estos que adoramos tanto, ¿verdad?, de las empresas tecnológicas, qué perfil tienen los directivos de estas empresas. Hay que volver a las competencias de este tipo, competencias duras, basadas en las ciencias, en las matemáticas, en la tecnología, etcétera, y en la ingeniería. Y esto no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice el mercado laboral, porque en estos momentos ya, por ejemplo, en España, que tenemos el paro que tenemos, no hay ingenieros de telecomunicaciones para contratar, por ejemplo, no hay otro tipo de ingenieros, hay muchas dificultades con esto ya, y lo dice la propia Unión Europea. Vamos a tener déficit de personas que entiendan, que tengan estas competencias duras para llevar a cabo la transformación digital. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si perdón si me he revelado demasiado.